Gloria a Dios. Vamos a orar para que sea Dios quien tome el control. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos las gracias porque en esta hora, en esta tarde, nos das la oportunidad de reunirnos en esta tu casa de oración, amado Dios, como un cuerpo, como una iglesia local. Padre, te pedimos que seas tú ministrando nuestro espíritu, que seas tú alimentándonos por medio de tu palabra. Permítenos tener un corazón dispuesto, amado Dios, a recibir, amado Padre Celestial, y sobre todo, Señor, síguete formando en cada uno de nosotros, para que de esa manera podamos vivir una vida práctica de iglesia, en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Vamos a hablar, hermanos, el día de hoy de la búsqueda que debe de tener el cristiano, ¿verdad? Acuérdate que cuando nosotros venimos a Cristo, toda nuestra manera de ser, de hablar, de pensar, de actuar, mi visión tiene que ser transformada, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos enfocada la visión como cristianos hacia dónde nos queremos dirigir. Amén. Y como cristianos, hermano, tenemos que conocer la meta y tenemos que tener una meta, ¿verdad? Porque la meta que tú tengas, hermano, como cristiano, como creyente, determina la manera de ser del creyente. Ejemplo, cuando yo andaba en el mundo, hermano, pues mi meta, mi objetivo no era el que es el día de hoy en Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que el apóstol Pablo, una vez que es introducido a la carrera, dice que él, o sea, su objetivo y su mirada siempre estaba puesto en Cristo. Entonces él dice que él se enfocaba en la meta. A Pablo no le importaba en qué lugar iba a llegar, pero él se enfocaba en la meta, en llegar, ¿verdad? Porque había una promesa. Entonces dice, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Entonces el objetivo de Pablo, hermano, estaba puesto en el premio, dice. ¿En cuál premio? Del llamamiento a lo alto. ¿Sí? Ahora, como creyentes cristianos, es de suma importancia, hermano, que nosotros sepamos cuál es nuestra inclinación. Y ahorita vamos a ver por qué. O sea, ¿por qué es importante tocar este punto y este tema? Pablo proseguía a la meta y su mirada estaba puesta en un premio, en una promesa, no la salvación, porque Pablo ya tenía la salvación, pero él fijaba su mirada en un premio. Y el llamamiento a lo alto, que era el premio en el cual Pablo ponía su mirada, su corazón, ¿sí? Corresponde al llamamiento celestial. Y el llamamiento celestial tiene como fin
que tú participes de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y que tú tengas una ciudadanía celestial. Porque dice la Escritura que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero necesitamos, hermanos, nosotros esforzarnos todos los días para que esta promesa se cumpla en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿hacia dónde se inclina el corazón del hombre? Primero yo tengo que ver hacia dónde se inclina mi corazón, ¿verdad? Y te voy a hacer 3 preguntas para que tú reflexiones. La primera es, ¿hacia dónde? O sea, tú como ser humano, ¿verdad? Pero también como cristiano, ¿hacia dónde se inclina tu corazón? Esa es la primera. La otra es, ¿qué es lo que tú buscas en esta vida como persona? Porque sigues siendo una persona, si eres cristiano, pero sigues siendo una persona. ¿Qué es lo que buscas en tu vida? Y la otra es, ¿cuál es la meta de tu vida? ¿Cuál es tu meta? Ya como cristiano. El apóstol Pablo, hermano, decía que él lo único que hacía era hablar a Cristo. Entonces, donde quiera que Pablo se paraba, hermano, él hablaba de Cristo. Y él mismo decía, yo hago como si no supiera nada. Pablo era una persona que tenía muchísimo conocimiento de la ley de Dios. Y él decía, yo hago como si no supiera nada. Lo único que sé es a Cristo. A donde quiera que yo voy, hablo a Cristo, predico a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, hermano, donde quiera que él se paraba, lo único que hacía era predicar a Cristo? Porque él estaba lleno de Cristo. Porque él tenía puesto su corazón, su visión, su enfoque en Cristo. A Pablo no le importaba, hermano, traer un carro del año, tener la mejor casa, los mejores estudios. ¿Sí? A Pablo le importaba, hermano, Cristo, únicamente Cristo. Entonces, por eso yo empiezo haciéndote estas 3 preguntas, ¿verdad? Y son preguntas, hermano, que si tú se las haces a una persona que no esté en los caminos de Dios, ¿qué crees que te va a contestar? Si tú le preguntas a una persona normal allá afuera en el mundo, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Hacia dónde está puesto tu corazón? ¿Qué te va a decir? En el dinero, en las cosas materiales, en los deleites. Pero hay un problema, que dentro del cristianismo el corazón del hombre sigue teniendo las mismas inclinaciones como cristianos. Amén. Por eso, hacia donde se incline tu corazón determina la clase de cristiano que tú eres. Y esto tiene que ver con tu testimonio. Amén. Entonces, algo importante que tenemos que saber, ¿qué debe de tomar el hombre realmente como su propósito? ¿Qué debemos de tomar nosotros como creyentes como nuestro propósito? Amén. El propósito de muchas personas, hermano, es alcanzar el éxito.
ya sea en su trabajo, no sé, ser famosos. El propósito de muchas personas es ser los mejores doctores, estudiar mucho, hermano, para tener logros, para ser alguien en la vida, trabajar bien duro toda la vida para dejarles un patrimonio a mis hijos, ¿sí? Entonces, tener una buena economía, esa es la meta del hombre, amén. Pero algo importante, hermano, es que este tipo de pensamientos, la gente que tiene este pensamiento, tiene su propia meta. Y yo te comento, hermano, esto es algo delicado porque dentro del cristianismo a veces nosotros seguimos con las mismas metas y los mismos propósitos, ¿sí? Y eso es algo peligroso en tu vida espiritual. Yo no digo que esté mal, no está mal, no está mal que tú tengas, no está mal que tú seas, pero esa no debe de ser tu meta, ese no debe de ser tu objetivo. La misma palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Entonces, hay gente que busca una respuesta a estas preguntas. ¿Hacia dónde se inclina mi corazón? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué vine a este mundo? Si tú le preguntas a un cristiano, hermano, que no conoce el propósito de Dios, si tú le preguntas cuál es tu meta como cristiano, ¿qué crees que te... A ver, yo te voy a preguntar a ti, ¿cuál es tu meta como cristiano? Seguir a Cristo, ya lo sigue. A ver, por acá, hermanos, ¿cuál es su meta como cristianos? Entrar a su reino, ya fuimos introducidos. Dijo Juan 3:5, el que no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ya fuimos bautizados, ya entramos en su reino. Entonces, ¿te das cuenta cómo es importante que yo sepa cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Porque no debemos de ser, hermano, te lo digo con todo el amor del mundo y con todo el respeto que te mereces, no debemos de ser cristianos más del montón. No debemos de ser así, hermano. Dios te llamó con un propósito, ¿sí? Dios creó al hombre con un propósito. Y el único propósito es que el hombre sea lleno, que el hombre sea saturado de Dios, de Cristo. Entonces, esa debe de ser mi meta, que yo sea saturado de Cristo. Pero para que eso se pueda cumplir en mi vida, hermano, yo tengo que dejar de inclinar mi corazón hacia otras cosas. Amén. Y la Biblia, hermano, nos da la respuesta. En la Biblia tú vas a encontrar absolutamente todo. Amén. Mira, la Biblia enseña que dentro de los hijos de Dios, amén, en los hijos de Dios, en su interior, vive Dios. Dice que el Espíritu Santo ha venido a hacer su casa en nosotros. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si estamos hablando de que Dios vive en ti, quiere decir que tú tienes su vida. El día de hoy tú portas su gen divino. Dice Gálatas 2:20,
Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Vino y habitó, hizo su casa en mí, hizo morada en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, fíjate, no es que él vivía en la carne, la vida que ahora vivo en la carne, es decir, su vivir, su diario vivir, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Su vivir de Pablo era en la fe. Puesta su mirada, dice, en la fe en el Hijo de Dios. O sea, su mirada, su visión, su corazón, ¿sí? Era Cristo únicamente. No dice en la fe del Hijo de Dios, pero también, trabajando bien harto para hacer riquezas. ¿Verdad que no dice eso? Trabajando las tierras de mi papá. ¿Verdad que no dice así? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, como cristianos, ¿cuál es la meta de nuestra vida? ¿Cuál? Una de las metas de mi vida, hermano, antes era pues que mi matrimonio, que mi familia fuera restaurado. Gloria a Dios, ¿verdad? Otra de las metas era pues ser pastor, un día ser pastor. Gloria a Dios. Tener dinero, que Dios me sanara, etcétera, etcétera. Mi enfoque estaba mal. Amén. Mira, como creyentes leemos la Biblia, oramos, ayunamos, muchos hacen vigilias, ¿sí? ¿Cierto o no? Nos reunimos el día de la congregación, ofrecemos peticiones, oramos los unos por los otros, pero ¿hacia dónde está inclinado mi corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú deseas obtener en tu búsqueda como cristiano? ¿Qué deseas obtener? Amén. Quizás haya una respuesta, quizás no. Eso solamente cada uno de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero ahí viene algo fuerte, ¿eh? Agárrate bien de la silla. Mira, hay cristianos, hermano, que han creído en el Señor Jesús y han hallado una respuesta en Él. Y como ellos han creído en el Señor Jesús y han hallado una respuesta en Él, ellos creen que la gente que no cree en Jesús no tiene una respuesta. Ellos creen, hermano, que la gente que no cree en Jesús no le puede entregar su vida a alguien. Hay otros cristianos, hermano, que creen, que han creído en Jesús porque Jesús ha hecho un milagro en su vida, ¿verdad? Y ellos creen, hermano, que el buscar a Dios o se han convertido al cristianismo, se han hecho cristianos, porque ellos creen, hermano, que venir a Cristo es venir a que Dios nos conceda todo lo que nosotros le pidamos y quieramos. Pero ¿por qué la gente tiene este tipo de conceptos? ¿Por qué será, hermano? Es importante, porque su enfoque está mal puesto. No hemos entendido, hermano, el Evangelio. Muchos creemos, hermano,
yo era uno de esos que venir a Cristo era para que mis problemas terminaran. A mí me decían, entrégale tu vida al Señor para que tú puedas dejar las adicciones. Y yo he escuchado a mucha gente, hermano, que está pasando una situación difícil, ejemplo, una enfermedad. Vamos a orar por el hermano para que Dios lo sane. Y ahí estamos todos orando para que Dios sane. Y resulta de que Dios no sanó. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es otro. Pero el enfoque del hermano está en la sanidad. Pero Dios dice, no, él necesita padecer. Tiene que ser procesado. Porque yo lo voy a llamar a cuentas. Yo lo voy a llamar a cuentas. Y ahí estamos orando. Y resulta de que Dios no sanó. Muchas de las veces la gente se desanima y se aparta del camino por tener mal el enfoque, por tener mala visión. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el creer, hermano, que venir al cristianismo solamente es para recibir milagros de parte de Dios y bendiciones, ¿sí? Es una muestra de que nosotros no hemos entendido el propósito de Dios. Cuando Dios creó al hombre, hermano, dice la Escritura que lo creó a su imagen y a su semejanza, no para que el hombre recibiera milagros. Los milagros, hermano, son señales que son necesarias, que Jesús hizo para que los incrédulos se convirtieran a Él. Pero el propósito por el cual Dios te llama, hermano, no es para llenarte de bendiciones. Porque la mayor bendición, hermano, ya la tienes. La mayor bendición es Cristo. Y es lo que Dios ya te ha dado. ¿No dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a todo aquel que en Él cree? Entonces, Dios, hermano, nos ha dado la mayor bendición espiritual que nosotros podemos recibir y en quien se encuentran todas las bendiciones. Amén. Entonces, nuestro enfoque ha sido mal. Nuestro enfoque está mal. Conviértete al cristianismo, vuélvete a Cristo y verás cómo te va a ir mejor en tu economía. Mira, hermano, hace rato estaba viendo un TikTok. Anda una pastora ahí ahorita con todo en las redes sociales. Y aparece la pastora y me imagino que fue un mensaje que ella estaba dando donde dice que el diezmo es lo que hace que Dios pelee tu guerra espiritual. Si tú diezmas, Dios, fíjate lo que decía ahí, si tú diezmas, Dios está obligado a pelear tu guerra espiritual, pero si tú no diezmas, el que va a pelear esa guerra vas a ser tú. Nomás date cuenta. Y luego el que estaba abajo decía que el diezmo no es algo que sea obligatorio. El diezmo no es para que a ti te vaya bien o para que te vaya mal. ¿Sí? Entonces, hay un mal enfoque, hermano, hay una mal visión del propósito de Dios. Amén. Entonces,
Cuando tú vienes a la Escritura, hermano, desde el libro de Génesis, la Biblia te enseña que Dios tiene un propósito para el hombre. Y el propósito, hermano, es el mismo para toda la iglesia. No puede ser que Dios tenga un propósito para ti y otro para mí. O sea, el propósito de Dios es el mismo, amén. Entonces, para que este propósito se lleve a cabo en nuestra vida, tenemos que padecer. Para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, tú tienes que padecer. Dice Primera de Pedro 4:16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o como quien se entromete en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por llevar este nombre. Amén. Entonces, tengo que conocer cuál es la intención que tiene para sus hijos, el cual nosotros somos uno de ellos. Tengo que saber en qué desea Dios que sus hijos centren su atención y su búsqueda. ¿En qué tiene que estar centrada tu atención? ¿Qué es lo que tienes que buscar del Señor? ¿Milagros? Entonces, en otras palabras, tenemos que saber qué es lo que Dios desea que nosotros los cristianos obtengamos en nuestra búsqueda. La pregunta, ¿qué estás tú buscando de Dios? ¿Qué es lo que tú buscas del Señor? Hoy hemos hecho del Señor, hermano, el mago de la lámpara de Aladín. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de esas lámparas que las frotaban en las caricaturas y salía ¿qué era? Aladino, y le pedían 3 deseos y los cumplía? Pues hoy el cristiano está viviendo de esa manera su vida cristiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un mal enfoque, hermano, porque hay una mala enseñanza, porque no se nos ha enseñado, hermano, cuál debe de ser la búsqueda del cristiano. Amén. Entonces, un cristiano, hermano, que no conoce, que no sabe cuál es su meta, ¿sí? Será difícil su vida cristiana y no va a ser un cristiano genuino. Yo te digo, ya no debemos de ser del montón. Tenemos que ser la excepción, hermano. ¿Tú has leído la escritura en Juan 4:24? Lo que dice ahí. Dice que Dios busca verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque dice que busca verdaderos, porque hay muchos que no lo adoran en espíritu. ¿Sí? Hay muchos que no lo adoran en el espíritu, y el que no adora en espíritu no es un verdadero creyente, no es un verdadero cristiano. Está adorando mal. Entonces, un cristiano que no conoce y tiene una meta apropiada del propósito de Dios, su dirección, hermano, va a ser errónea. Su camino va a ser erróneo, o sea, su caminar como cristiano va a ser erróneo. Y como consecuencia, no se va a conducir como un cristiano genuino. Dios quiere cristianos genuinos. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 26. Fíjate bien cómo el hombre, hermano,
fue creado exclusivamente para Dios. Y primero tenemos que entender, hermano, esa parte. Fuimos creados exclusivamente para Dios. Y dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Entonces Dios, la intención de Dios, o sea, ¿por qué Dios creó al hombre? Porque Dios tenía, hermano, un plan divino en la eternidad, en donde el hombre era el centro de este plan. Y el propósito de Dios era llevar a cabo su economía divina en el hombre. ¿En qué consiste la economía divina de Dios? ¿En qué consiste el plan eterno de Dios? En que Dios quería impartirse en el ser humano, en el hombre. ¿Sí sabes lo que es la palabra impartir? Cuando tú haces tu testamento, estás impartiendo tus bienes, los estás repartiendo, vaya. Entonces Dios quería repartirse Él mismo en el hombre. Y para que esto sucediera, pues el hombre tenía que participar del árbol de la vida, tenía que comer del árbol de la vida. Porque de esa manera el hombre iba a ser lleno de Dios. Acuérdate que tú eres un vaso. Entonces el hombre iba a ser lleno de Dios. Dios se iba a impartir en el hombre. Iba a depositar en el hombre su vida, su naturaleza. Y el hombre de esa manera iba a ser lleno de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios crea al hombre. Entonces, por consiguiente, hermano, la meta del hombre tiene que ser Dios. Por consiguiente, la meta o sea, Dios te hizo un llamado para llenarte de su presencia. Entonces, por consiguiente, la meta tuya como cristiano tiene que ser Dios. ¿Sí? Esa tiene que ser tu meta. Ese tiene que ser tu búsqueda todos los días, ser lleno de la presencia de Dios. Ser lleno de la presencia de Dios, hermano, es que tú tengas un desarrollo, que tú tengas un avance, un crecimiento en tu vida espiritual. Eso es ser lleno de la presencia de Dios. Entonces es un proceso que va por etapas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tú en tu interior recibes la presencia de Dios? Y esa presencia de Dios, hermano, cada vez más se va intensificando, es decir, tú vas creciendo. ¿Qué va a suceder? Que cada vez, hermano, tú vas a experimentar más y más a Cristo. Por consiguiente, vas a tener cada vez más paz. Por consiguiente, vas a tener más gozo. ¿Sí? Vas a experimentar a Cristo. Amén. Entonces, vas a alumbrar. Cada vez vas a alumbrar más y más. ¿Sí? Tus problemas internos van a ser resueltos, no los externos, los internos. Porque toda la bronca del hombre está acá adentro. Tus problemas emocionales se van a ir resolviendo cada vez más y más. Porque Dios va a ir tomando cada vez más y más el control de ti, de tu vida, de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu actuar, de tu vivir. Pero para eso tiene que estar puesto mi corazón en la dirección correcta. Es decir, tengo que alinearme con el propósito de Dios para hacer su reflejo. ¿Sí sabes que la luna no produce luz propia? Que la luna refleja la luz del sol.
Y cuando la luna está bien alineada, hermano, al sol, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto? Luna llena, ¿sí o no? Así bien. Pero cuando la luna nomás se ve así una cuarto menguante, dicen por ahí, ¿no? Es porque no está bien alineada. Entonces su luz que refleja es bien poquita. Entonces para que nosotros reflejemos, hermano, la gloria de Dios, tenemos que tener nuestro corazón puesto, hermano, ¿sí? Tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, dice Génesis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo... Vamos a leer el versículo 8. Déjate parafraseo los de antes. Dice que cuando el hombre come entonces del árbol del conocimiento, sus ojos fueron abiertos. Y el versículo 8 dice, y oyeron a Jehová Dios que se paseaba en el huerto a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Entonces ahí ya ellos habían caído. Y después de la caída del hombre, el mismo hombre se separa de Dios. Hay una separación. Y en ese momento el hombre perdió la satisfacción que él tenía. En ese momento el hombre perdió la experiencia que él tenía de Dios. Perdió la paz, perdió el gozo. ¿Sí? Y si te das cuenta, esas manifestaciones que él sentía en su interior se convirtieron en angustia, se convirtieron en temor. Porque luego dice ahí en el versículo 9, y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. O sea, ya no había paz, ya no había gozo. Entonces, ¿por qué? Porque se apartó de Dios, porque se separó de Dios. Entonces pierde la satisfacción, pierde el gozo, pierde el disfrute que el hombre tenía de Dios. Porque antes de que el hombre comiera de este árbol, el hombre podía disfrutar a Dios. Amén. Entonces, desde entonces, el hombre busca satisfacer, ¿sí?, ese gozo, ese disfrute que él tenía de Dios, busca satisfacerlo con otras cosas, con el dinero, ¿sí?, con los lujos, con los bienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, todo porque se separó de Dios. Amén. Entonces dice el Señor Jesús habla de esta problemática en el Evangelio de Juan capítulo 4 también, antes del 24, cuando le dice a la mujer samaritana, ahí en el versículo 13, respondiendo Jesús, le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Sí, porque el hombre ya no hay paz en su interior, ya no hay gozo, ya no hay el disfrute de Cristo. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que muchos cristianos están así. Mira, te voy a decir una cosa, hermano, que esto también es bien importante en tu vida espiritual. En segunda de Timoteo, no, en Hebreos 4, en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante
que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero fíjate lo que dice Pablo, que la palabra de Dios parte el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que la separa, la divide. Porque haz de cuenta que el alma y el espíritu, hermano, están unidos. Entonces, tiene que haber una separación de estas dos partes para que nosotros, hermano, podamos, ¿sí?, adorar en espíritu. Muchos creyentes, hermano, llegan a las congregaciones. Yo no digo que sea el caso de ustedes, pero muchos, así es el vivir de muchos cristianos. Llegan a una congregación y empiezan a escuchar las adoraciones, hermano, y muchos empiezan a quebrantar y empiezan a llorar. Y ellos creen, si este es tu pensar, perdóname, hermano, pero te voy a sacar de una, ¿cómo se dice?, confusión en la cual tú vives. Y piensan, hermano, porque así han sido enseñados, que han sido tocados por el Espíritu Santo, y cada vez que vienen al culto los ves llorando. Y el otro día decía un hermano, es que si tú no lloras es porque el Espíritu Santo a ti no te toca, y no, el Espíritu Santo no está en ti. No, las manifestaciones del Espíritu no son esas. Dice Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, ¿sí? Y es algo que tú tienes que vivir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante que haya esta separación, hermano? Para que tú verdaderamente adores en espíritu y no en una emoción. Entonces, el día de hoy muchos se dejan llevar por las emociones. Tanto así que luego ves a hermanos tirados en el suelo, pataleando, decía el hermano Rodo, rodando como tanque de gas, ahí en el suelo, porque viven en la emoción. Hermanos, somos seres emocionales, somos emotivos, tenemos emociones. Y yo estoy casi seguro, y si me equivoco dime, pero todas las malas decisiones que hemos tomado en la vida, ¿por qué crees que ha sido? Por las emociones, porque las emociones nos hacen tomar malas decisiones. Entonces, Pablo dice, tiene que haber una separación. Tiene que haber una separación del alma y del espíritu. Entonces, el Señor Jesús trata, hermano, esta problemática, porque una persona emocional, hermano, nunca va a tener puesta su enfoque, nunca va, su corazón nunca se va a dirigir hacia Cristo, hermano. Sí, creemos en Cristo, venimos a la iglesia, etcétera, pero la Escritura dice que Dios nos creó exclusivamente para Él, y nosotros fuimos creados, fuimos creados para Él, y Él nos creó para nosotros, o sea, Dios para nosotros y nosotros para Él. Entonces, dice que Juan le responde a la mujer samaritana, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Porque el Señor Jesús sabía el problema del interior del hombre. El Señor Jesús sabía que el hombre buscaba satisfacción, porque como se apartó de Dios y quedó vacío, el hombre buscaba, hermano, esa satisfacción, ese gozo en las cosas, en los deleites del mundo, en los deleites de la carne, en todo lo que el mundo te ofrece. Y le dice a la mujer samaritana, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed.
¿Y por qué se lo dijo a ella? Porque fue el mejor ejemplo que pudo encontrar Jesús en la Escritura para demostrar este problema. Porque la mujer samaritana, hermano, cuando tú lees la historia, era una mujer que ya venía arrastrando 4, 5 relaciones. 5 hombres, maridos diferentes, y le dice el Señor Jesús: y con el que ahora vives, ese no es tu marido. Entonces, los maridos, hermanos, representan los deleites del mundo, con los cuales el hombre quiere llenar, quiere encontrar esa satisfacción. Y luego le dice en el versículo 14: mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Amén. Entonces, aquí el Señor Jesús menciona 2 veces la palabra agua. La primera, hermano, era el agua del pozo de Jacob, de donde iban y sacaban el agua. ¿Sí? Esa agua tipifica los disfrutes, las cosas materiales de este mundo. Amén. Esa agua tipifica la diversión que el hombre busca en las cosas del mundo. ¿Sí? Entonces, el entretenimiento, todas esas cosas. Y el Señor Jesús dice que nada de esto puede llenar el corazón del hombre. Nada. Pero luego vuelve a mencionar y dice: el que beba del agua que yo le daré, es decir, el que beba de mí, el que participe de mí, ¿sí? Pues va a tener paz, va a tener gozo y va a tener lo que el hombre verdaderamente busca. Amén. Entonces, la sed de la cual, el agua de la cual habla Cristo, es la única agua que puede llenar, que puede saciar nuestra sed. Amén. Ahora, cada vez que tú como cristiano, fíjate bien, cada vez que tú como cristiano busques satisfacciones en otras cosas, en otros lugares que no sean Cristo, ¿qué crees que va a pasar? Cada vez que tú le pidas a otros que provean algo de placer de lo que ellos tienen, ¿qué crees que va a pasar? Quiere decir, hermano, fíjate bien, si tú como creyente buscas satisfacción en otras cosas, quiere decir que tú no has sido lleno de Cristo. Porque una persona que ya ha sido saciada, que ya ha sido llena, ya no va a tener sed. Dijo el Señor Jesús: el que beba de esta agua, nunca más volverá a tener sed. Entonces, ¿por qué a veces, hermano, nosotros como cristianos buscamos sentirnos bien por medio de alguien? A veces, hermano, seguimos, ay, ¿sí te lo digo o no te lo digo? A veces, hermano, las cosas que vamos adquiriendo, los logros, nos hacen sentir bien. Señal, hermano, de que no hemos sido llenos de Cristo. El hombre, desde el Edén, busca satisfacción en otras cosas. La mujer samaritana buscaba satisfacción en otras cosas. Y nosotros, hermano, cada uno de nosotros tenemos diferentes metas y objetivos en esta vida. Como personas, como seres humanos, seguimos teniendo metas. Si tu meta no es únicamente Cristo, señal de que necesitas ser lleno de Cristo.
Tienes que estar lleno, porque eso no va a permitir, hermano, que tu corazón se incline hacia otras cosas. ¿Sí? Entonces, esto está tremendo, ¿eh? El corazón del hombre eso es misterioso, hermano. El corazón del hombre es algo que nunca puede estar vacío. Siempre busca llenarse de algo. Tú vas pasando, tú vas en la calle, imagínate que tú vas en la calle y ves por ahí unos Jordan, hermano, bien puestos. Y ya la semana ya los traes puestos, ¿no? O que ya salió un nuevo tinte, un nuevo look. El corazón nunca puede estar lleno, hermano. Dice Proverbios 4:20, 23, del 20 al 23. Fíjate el consejo de: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a lo que digo, que no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y sanidad para toda su carne. Guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces dice el proverbio que tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que yo como creyente guarde en mi corazón la palabra de Dios? Que en mi corazón todo el tiempo esté inclinado hacia la palabra de Dios, hacia Dios y no hacia otras cosas. Porque hay personas, hermano, que encuentran placer en las riquezas. Y a este tipo de personas, hermano, no les gusta ir a bailar, porque eso no les atrae. No les gusta ser mujeriegos. Ellos, hermano, lo único que satisface su corazón es cuando revisan sus cuentas bancarias y se dan cuenta todo el billete que tienen ahí. Eso es lo que les causa a ellos satisfacción, ¿verdad? Hay otras personas que no, que a lo mejor el dinero no, ¿verdad? Pero ¿qué tal las mujeres o cosas materiales? Para no entrar ahí en detalles, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en su corazón, hermano, es lo que hay, ¿sí? Y ellos, ese vacío que hay en su interior, es una manera de llenarlo. ¿Y a quién no le ha pasado esto? A mí me ha pasado, ¿verdad? Quizás me sigue pasando. Pero aquí lo importante, hermano, es que sigamos la instrucción de este proverbio, ¿sí? Porque a mí, hermano, mira, esto es para que tú detectes y te des cuenta que si tu corazón se inclina hacia otras cosas, ¿verdad? Tengas cuidado. Porque así es como uno empieza a abandonar a Dios. En verdad. A veces tu corazón, hermano, ¿verdad? No importa si son hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, aquí no importa. Todos tenemos diferentes inclinaciones, ¿verdad? Entonces, pues lo importante, hermano, es que nosotros corrijamos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el hombre todo el tiempo busca esas inclinaciones? Hay gente, hermano, que le gusta oír música
Y cuando está oyendo música se siente así bien, ay, se siente en paz, hasta ponen música para relajar, porque quieren sentir la paz, hermano. Y eso los hace sentirse bien, ¿verdad? Pero eso quiere decir, hermano, que el enfoque se ha perdido. Se ha perdido el enfoque. Y entonces, si yo soy el caso, pues mi corazón se tiene que volver a inclinar hacia Dios. Si soy de las personas que me gusta estar metiendo a la cuenta ahí por el teléfono al celular, deja ver cuántos millones tengo. Ya no son miles, ya son millones. Es que no me acordaba que estaba en Colombia, porque ya sí son millones todavía, ¿verdad? Entonces, si soy así, hermano, tengo que volver mi corazón a Dios, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Entonces el corazón del hombre tiene que ser lleno, tiene que ser ocupado de Dios. Para que sigas el enfoque, hermano. Para que sigas tu enfoque. Ahora, si una persona permite que otras cosas que no son Dios ocupe el lugar que le corresponde a Dios, nunca va a experimentar la verdadera paz, nunca va a experimentar el verdadero gozo, ni las demás manifestaciones divinas del Espíritu Santo. Y tú como creyente, como hijo de Dios, tienes que experimentarlas, porque Dios las ha depositado en ti. Pero hay veces que hay otra inclinación a otras cosas y no nos permiten disfrutar a Cristo, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel, hermano, la meta de Dios era introducirlos a la tierra de Canaán, una tierra, dice, donde iba a fluir leche y miel, la cual representa el pleno disfrute de Cristo. Entonces, si yo como creyente no disfruto a Cristo, ¿qué estoy haciendo en la vida cristiana? Porque cuando andábamos en el mundo yo disfrutaba el pecado a todo lo que da. Yo lo disfrutaba, hermano. Y ahora que estoy en Cristo, ¿cómo es que no puedo disfrutar a Cristo? Ahí ya traigo un problemón y ando todo preocupado. Entonces, hasta en los problemas tenemos que disfrutar. ¿Sí? Ahora, mi corazón tiene que volverse entonces a Dios. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú estás en tu cuarto, ahí en tu casa, ¿verdad? Y de repente se te mete un gato. ¿A quién le gustan los gatos? No, ¿verdad que no, hermana? Bueno, pues supongamos que de repente se te mete un gato a tu cuarto. Pues es que los gatos se comen a los ratones, hermana, y andan ahí entre las cosas sucias. Pero supongamos que se mete un gato a tu cuarto, ¿qué vas a hacer tú? Yo lo echo para afuera luego, ¿sí? O que se te mete un ratón, pues también va para afuera luego, ¿verdad, hermana? ¿Sí o no? Ahora, supongamos que tú no estás en tu cuarto, andas en la calle y se te mete un gato y un ratón. ¿Qué crees que va a pasar? Van a jugar, dice la hermana, van a jugar al gato y al ratón. ¿Qué crees que va a pasar, hermana? Pues eso es la representación, hermana, de las cosas que a veces hay, hacia dónde se inclina mi corazón.
pero a veces no las echamos fuera. Entonces, la importancia, hermano, de que el corazón del hombre debe ser ocupado por Dios. Tu corazón no debe estar ocupado enfocándote en hacer riquezas, en trabajar para hacer dinero. Un día dice una persona por ahí, no, fíjate, ya había, pues eso lo dice la Biblia, hermano, ya había trabajado toda su vida, había hecho muchas riquezas, muchos bienes, estaba forrado en dinero. Y dice que un día estaba dormido, así acostado en su cama en la noche y él estaba planeando lo que iba a hacer y dijo, pues ya trabajé, ya tengo, ya hice, ya logré, ya lo que tengo no me cabe en esas bodegas, las voy a tirar para hacer unas más grandes, voy a disfrutar de mi dinero, de todo lo que he hecho. Y escucha la voz de Dios que le dice, insensato, ¿no sabes que esta noche voy a pedir tu alma? Trabajamos y trabajamos y trabajamos y hacemos dinero nada más para írselo a dar al doctor. Trabajas y dejas herencias a los hijos para que al rato se anden matando y peleando por las herencias. Entonces digo, no está mal que trabajes, pero tu enfoque no debe de ser, vamos a hacer dinero, vamos a hacer dinero. Ese no debe de ser el enfoque. El enfoque siempre tiene que ser Cristo. Cuando el enfoque es Cristo, vas a decir, vamos a hacer dinero para ayudar al pobre. Y te dice Dios, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dices? Ay, me diste un gancho al hígado. Mira, la hermana Gloria hasta despertó. Por eso la importancia, hermano, de que el corazón del hombre debe de ser ocupado por Dios. ¿Sí? Porque de lo contrario van a entrar muchas cosas en él. Y esas cosas te pueden corromper. Por ejemplo, a los jóvenes que nos acompañan, está bien que estudien, que tengan metas, pero siempre su corazón tiene que ser inclinado hacia Dios. Y Dios va a dar por añadidura, hermano. Pero a veces queremos primero la añadidura y pues así Dios no trabaja, ¿verdad? Ahora, si nos pusiéramos a examinar el corazón de las personas, pues yo creo que todos tienen un vacío y todos su corazón está ocupado por algo, por todo menos por Dios, ¿verdad? El día de hoy así hay creyentes. ¿Sabes por qué están en la iglesia? Porque todavía están esperando su milagro. O porque quieren un milagro, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que estar en el Señor, hermano? Por amor. Por amor. Dijo el Señor Jesús, el que me ama, guarda mi palabra. Y el que no me ama, entonces, ¿qué va a pasar? Pues la va a quebrantar, ¿verdad? Entonces, cuando hay muchas cosas en nuestro corazón, hermano, nos va a nublar la mirada. No nos va a permitir ver bien, hermano, el enfoque, ¿sí? No vamos a poder discernir las cosas. Amén. Hacia dónde tenemos que inclinarnos. Y luego por eso andamos así, medios tibios, medios fríos, medios calientes. Amén. Fíjate, ¿con quién quieren que pongamos el ejemplo? ¿Con las esposas o con los esposos? Mayoría de votos, dice la hermana, hay más mujeres, pues las mujeres ganan.
Con las esposas. Hay esposas, hermano, que puede su corazón estar inclinado hacia su esposo, hacia sus hijos, hacia su trabajo, hacia la casa, pues hacia el dinero también, porque pues se necesita, ahí en el hogar se necesita, pero también hay problemas y el corazón se inclina hacia los problemas, pero también, hermano, su corazón se inclina hacia Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo una mujer o el hombre puede evitar, hermano, sí, que los ojos se nublen por tantas cosas en las cuales nos estamos enfocando? ¿Verdad que no se puede enfocar la mirada a todo lo que hay aquí en una sola cosa? Porque hay un desenfoque. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando hay tantas cosas en nuestro corazón, hermano, hacia dónde enfocarse? Y te estoy poniendo un ejemplo, la casa. El esposo, pues su corazón está enfocado en la casa, en la familia, en su trabajo, en proveer, pero también en el Señor. Entonces, cuando hay más cosas, hermano, la mirada, el enfoque se pierde. ¿Cómo puedo hacer para que el enfoque no se pierda? Dice Proverbios 4:24, guarda tu corazón de toda impureza, porque de él mana la vida. ¿Cómo lo tengo que guardar? Llenándolo de Dios. No hay otra manera. Y cuando te digo de toda impureza, hermano, significa todos los corazones son impuros. Y el que un corazón sea impuro, hermano, no significa necesariamente que haya pecado en él, ¿verdad? O que haya suciedad. Tal vez no haya pecado, no haya algo sucio, pero sí hay otras cosas, hermano, en las cuales estamos interesados. Y eso hace que mi corazón sea impuro. ¿Sí? Mira, el libro de Job, hermano, es un gran libro a través de la biografía de Job, Dios nos demuestra o nos muestra cómo tuvo que ser procesado Job para que él pudiera ganar más de Dios. Y Job, hermano, no era una persona que anduviera en pecado. Ya ves que le vinieron unas pruebas bien difíciles, pero no es porque él anduviera en pecado, porque Dios se lo presumió a Satanás. Y le dijo, como él no hay ninguno, en la tierra es un siervo y como él no hay ninguno. Entonces, el propósito de todo lo que Job vivió era para él ser lleno, para ser saturado de Dios. ¿Verdad? Y Job tenía riquezas, y Job, tenía todo, lo tenía todo. Pero su corazón, hermano, no estaba lleno de Dios. En su corazón había otras cosas que Dios tuvo que quitar, que Dios tuvo que vaciar para poder llenarlo de él, de su presencia. Y ese fue el propósito de todo lo que Job vivió. ¿Qué tuvo que pasar para que él fuera lleno de Dios? Pues tuvo que perder todas sus bienes, todas sus riquezas, todos sus hijos los tuvo que perder. O sea, todo lo que él tenía, Dios lo redució a la nada. Dice la Escritura que después Dios le dio doblemente todo lo que tenía. Dice que le dio unas hijas que eran muy hermosas, dice la Escritura, en aquellos tiempos. ¿Verdad? Entonces, el asunto es, hermano, que tenemos que ser limpios de nuestro corazón.
Todas esas cosas, hermano, en las cuales nuestro corazón está enfocado, tiene que cambiar a Cristo, únicamente a Cristo. Amén. Y el apóstol, entonces, por eso en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice que tenemos que ser llenos del Espíritu. Es decir, tenemos que ser llenos de Cristo. Tenemos que despojarnos de todas las cosas vanas que hay en nuestro corazón para que ese lugar lo posicione Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar para que despedir este servicio. Y permitir que la palabra, hermano, logre su fruto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el propósito es perfeccionarnos, redarguirnos, capacitarnos, prepararnos para toda buena obra, desarrollarnos en nuestra vida espiritual para que nosotros de esa manera podamos vivir una vida práctica de iglesia, que es lo más importante, ¿verdad? Y de esa manera poder agradar a Dios. Que el hermano Dimas nos apoye con la oración de despedida. Padre, gracias por este día, Padre. Gracias por permitirnos, Dios, en la iglesia, Padre. Gracias por